Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Faltan horas para que este 2025 termine, y estos últimos días ha estado bien movido. Antes del resumen anual, con los momentos más importantes de nuestro querido J-Coop, vamos a lo que ha pasado estos días. ¿Sabías que? Suga hizo un live, nos mostró por primera vez su gato, llamado Tang. Ahí nos contó que Jimin lo quiere mucho, pero sufre cada vez que lo ve, por la alergia que tiene Jimin. 지민이가 엄청 귀여워요, 당연히. 얘 막 배도 까고 막 이래가지고. 근데 지민이는 고양이 알러지 있어가지고 보고 좀 고생하더라고요. No faltó más y reactivaron el Jeonmin, diciendo que era real, más cuando se dieron cuenta que el gato lleva un collar de pollito. O sea, las Jeonmin, que son taikacas encubiertas, Jimin es heterosexual o gay cuando les conviene. Suga diciendo eso, queda clarísimo que solo hay amistad, pero en sus limitadas mentes, ellas creen que Jimin, teniendo una alergia severa a los gatos, su supuesta pareja, tendría uno. En Are You Sure, cuando se le acerca un gatito a Jimin, Jungkook le dijo, no deberías tocarlo, sabe que es muy alérgico. 만지면 안 되잖아. 가서 손 씻으면 되지. 내가 고양이 알러지 있어서 키우기가 참 싫은데. Y deja ahí claro que no puede tener un gatito. Están tan desesperadas por buscarle cualquier persona a Jimin, mientras que no sea Jungkook, todo bien para ellas. Entre Jimin y Suga, siempre ha habido una bonita amistad, se quieren y admiran mutuamente. Pero esta gente no ve eso, porque como les dije, con cualquiera quieren emparejar a Jimin. Por otro lado, las taikacas que revivieron con el cumpleaños de Tae, porque Jungkook lo saludó, a través de una historia en Instagram, la cual, Nam, Hobi y Jungkook ocuparon el mismo momento, solo grabado de sus celulares. Al parecer, bromearon con Tae, grabándolo cuando fueron a la práctica, porque Hobi hizo un live donde comentó que todos fueron a practicar. 오늘의 TMI? 오늘 다 같이 연습했어요. 네. 다 같이 연습을 했고. Me da la impresión que molestan a Tae, porque solo va a lo agendado. Lo molestaron también en el live de los 7 la semana pasada. Las taikacas se volvieron locas con el saludo de Jungkook hacia Tae, que a propósito, hace años que no lo hacía. Pero como a ellas les encanta tanto analizar la relación del J-Coop, podemos concluir con los dos saludos de Jungkook, es que solo se ven en el trabajo. La historia de Instagram estaban todos juntos practicando, en Beavers, es un video de agosto, el mismo día que Tae, Hobi y Jungkook fueron a comprar cuando estaban en Los Ángeles. No hay material nuevo, ni a solas, como siempre ha sido la tónica en su relación de amistad, solo comparten en el trabajo y cuando es fuera, Tae prende live. Me sorprendió que casi todos los saludaran pasadas las 12 de la noche, pareciera que los cuatro quisieron enviar un mensaje a Tae, más allá de su cumpleaños. No olvidemos también que BTS vuelve nuevamente a las pistas y eso también ayuda mucho a que el fandom se reactive con esto. Poco les duró la felicidad al fango, ya que estaban ya diciendo que Jungkook no recuerda el cumpleaños de Jimin, cuando eso es falso. Jungkook asociando una canción de 1995 con el año de nacimiento de Jimin. En 3 oportunidades no lo ha saludado públicamente, y la última pienso hubo un motivo que conocemos, pero eso no quiere decir que no lo hizo en privado, porque no es todo como se ve en redes sociales. Así lo pudimos ver, Tae encendió 3 live, en el primero, donde estaban Jimin, Jungkook, Nam y Hobi.
Jungkook dijo que Tae los arrastró ahí para hacer el live. Él ya se iba a casa después de la práctica y Nam confirma eso, dijo que ya le habían celebrado el cumpleaños. Debe ser esta foto y video que Tae después subió a Instagram. 안무 연습하고요. 예. 방금 안무 연습 마치고 오케이. 이제 집 가려고 하는데 태희가 다 같이 끌려왔어요. 아니 생일 축하 다 해줬어요. 그냥. Incluso acá Jungkook sugiere escaparse, porque además estaba muy frío ahí. 그리고 뭐 앞에 저대로 도망가는 거 아니에요? 자, 뭐 할 거예요? 뭐 할 거냐고요? 나 밥 먹고 싶은데요. 배고파 죽겠네. Los chicos probablemente estaban cansados, porque Jimin hasta hambre tenía. En el segundo live, en el mismo lugar, ahora también estaba Jin. Él dijo que sentía frío, y Jimin lo acurruca. Jungkook no quería sacar sus manos de la chaqueta, y le da el pase a Tae, pero este lo jala y lo empuja hacia Jimin. Tae lo abraza y Jungkook trata de sacar sus manos pero no puede, hacía mucho frío, y abraza con todo a Jimin y se queda ahí con él, abrazándolo y no lo quería soltar. Incluso Tae trata de llevarlo al centro y jalándolo nuevamente, pero esta vez no pudo y Jungkook dijo su deseo sujetando fuertemente a Jimin. 정국아 AI한테 해달라는데. 딸이 눕기 있다. 웃기는 정국이 세수망 얘기 안 했어. 정국이 가운데로 와. 세소. 빨리 컴백해가지고 그냥 활동하고 싶은데 예, 수고했습니다. 예 알겠습니다. 앞이 안 보입니다. Las tecacas no sé qué ven, una dice. La sonrisa de Jungkook al final cuando sintió a Taeyong atrás de su cuello mientras lo abrazaba. Ya no pudo disimular la felicidad. Lo que realmente pasó, Jungkook no estaba sonriendo, estaba tratando de sacar las manos de Tae, pero ellas viven en otra realidad, pensando que Jungkook quería ponerse detrás de Tae, cuando no es así. Las traducciones son claras, Jungkook siguió ahí aferrándose a Jimin, como siempre lo ha hecho, aunque las antis los quieran separar, Jungkook y Jimin siempre van a estar juntos. 그냥 활동하고 싶은데 예, 수고했습니다. 예 알겠습니다. 앞이 안 보입니다. Ellos viven en su mundo, al principio del live, ambos se tocan la barbilla y sonríen. Así es Jungkook, siempre jugando, tocándose sin ninguna incomodidad. El último ¿sabías qué? Del año, espero que esta sección haya servido a muchas personas con dudas. Siempre estaré entregando la verdad en todo momento. Hay que combatir las fake news siempre y nunca avalar a personas que derraman mentiras perjudicando a Jimin y Jungkook. ¿El sabías qué? Seguirá trayendo la verdad y las risas que siempre son necesarias. Ahora ya lo sabes. Como estamos a pocas horas de recibir el 2026 y algunos países ya le dieron la bienvenida, te traigo un resumen con los hechos más importantes de nuestro Jungkook. Para nosotras el año comenzó el junio, junto con el alta militar de los chicos, pero casi 2 semanas antes, nos sorprendieron viajando a Japón, cada uno por separado pero el mismo destino. Nunca supimos qué fueron a hacer ahí. Un par de testimonios los vieron juntos, pero sin confirmación concreta. Después llegaría el día tan esperado, Jungkook y su alta militar, fue muy bonito, lleno de prensa y fans, la bienvenida al mundo civil fue de mucha alegría, su primer live juntos, después de casi 3 años, nos mostró que su relación no había cambiado, al contrario, se fortaleció. 의지하고 싶었나 봐요. 의지 많이 됐죠? 의지 많이 됐죠? El servicio militar de Jungkook fue el que se vio rodeado de más mentiras, por aquellas antis, que decían que no estaban juntos, que no se hablaba y más. Pero ellos mismos desmintieron todo eso. Jungkook cocinaba para Jimin, dormían, se bañaban y pasaban la mayor parte del tiempo juntos, echando por tierra todas las mentiras que rondaban. 보병 가서 포수로 배치를 받았었는데 그 자주포가 굉장히 무섭게 생겼더라고요. 정말 친해지기 쉽지 않은 비주얼이었던 것 같아요. 저 끝까지 안 친해졌잖아요.
2 días después de salir del ejército, fueron al concierto de Hobi, donde se les pudo ver interactuando. Dos días después de eso, salió un rumor, que vieron a Jimin y Jungkook juntos en el aeropuerto. Aquella vez solo vimos algo oficial de Jungkook, pero no de Jimin. El testimonio que salió se confirmó a través de este video, donde los vimos. Fueron a pasar sus vacaciones juntos con la excusa de grabar Are You Sure. Estuvieron 12 días aproximadamente viajando, 10 días en Suiza y 2 en Vietnam. Salieron videos y fotos grabados por fans, y el fandom coming en revolución total. A la vuelta de su viaje, vimos a Jikook muy lindos en el aeropuerto. Dos días después, en el concierto de Jin, fueron con Suga, llegaron en el mismo auto. Según un testimonio, ambos salieron de la casa de Jungkook hacia el concierto y nos dejaron estas imágenes. Satélite Yeon más presente que nunca. Este video salió detrás del escenario, actuaron como si no se hubieran visto en años, pero hace 2 días estaban en Vietnam. Terminado el concierto, ambos se fueron solos en el mismo auto. Días adelante, hicieron el primer live OT7, marcando el regreso del grupo. Después de ese live, partieron a Los Ángeles. Jimin, Jungkook y Suga viajaron juntos, pero Jikook, al verse en el aeropuerto, se tomaron de las manos y revolucionó nuevamente al fandom. Llegados a Los Ángeles, Jikook el 14 de julio hace un live inolvidable, donde Jungkook leyó un mensaje que decía que ambos se veían bien juntos. I love him. 너희들 잘 어울린다. Nos enteramos que la batería de Jungkook es preciosa. 이 소중이가 살아있다 아닙니까? 예? 나갔다 오세요. 아니요, 죄송합니다. La cercanía de ambos en ese live solo gritaba que eran pareja, y nuevamente volvió loco al fandom, sobre todo al coreano, que entiende mejor el idioma. Después de eso vino una calma, que no nos acostumbrábamos. Comenzaron nuevamente los rumores y mentiras. Que Jikook estaba separado, que no se mostraban en público, y esto aumentó con un live en la playa con los 7 miembros, donde algunas personas querían que estuvieran pegados como chicle. Después de tanto rumor, Hobi subió este video, donde se ve a los 3 en el estudio de grabación y Jungkook como siempre admirando a Jimin. A finales de agosto cada uno vuelve por separado a Corea, volviendo a surgir rumores de separación. Pero un día antes del regreso, Hobi, Nam, Jimin y Jungkook fueron a comer a un restaurante. Una persona les pidió un autógrafo, era tatuadora, y dijo que Jikook fue muy amable con ella, echando nuevamente por tierra esos rumores. Lamentablemente no es todo de color de rosa. Surgió un video de una acosadora donde muestra a Jimin. De eso se valieron las antis, para desacreditar la relación de Jikook e inventar una relación. Un supuesto comunicado de la empresa, muy ambiguo, empeoró las cosas, pero aún así dejaba claro que tuvo una relación cordial. Nunca se nombró algo romántico, pero el tiempo deja claro que esa persona utilizó a Jimin para buscar dinero. Ese dinero se lo dieron las tecacas. Pero con las acciones posteriores de esa mujer, nos dimos cuenta la clase que es. Jimin estuvo ausente públicamente, no hubo saludo de cumpleaños para Jungkook. En el live de Jungkook lo pudimos ver no muy conectado y con bajo ánimo, mi percepción. La primera aparición pública de Jimin fue en un evento de arte,
donde también estaban Nam y sus amigos, nos emocionó verlo con su nuevo look, rubio, que le queda demasiado bien. Jungkook viaja a New York, a su primer evento como embajador global de Calvin Klein, acaparando portadas y la atención de todos. La primera aparición pública oficial de Jimin fue en aeropuerto. Iba al evento Dior, llegó despampanante, con la cara sin máscara, con un outfit sugerente que resaltaba su belleza. Llegó con una sonrisa, como diciendo, acá estoy, no tengo nada que ocultar. En el evento Dior, quedamos en shock, su vestimenta se veía radiante y marcando tendencia, todos los ojos se volcaron a él. Hizo un live, donde se veía nervioso y nos dijo que es difícil ser adulto. Por supuesto, más ser adulto y de buen corazón como lo es Jimin. 인생을 잘 살아간다는 게 쉬운 일은 아니니까 좋은 어른이 되는 것과 뭐 좋은 삶을 사는 것과 이런 것들이 쉬운 일은 아니라라고 많이 느끼면서 살고 있어요. Comenzaron a aparecer novias a Jungkook, sacando pruebas irrisorias, que solo pueden dar cuenta que a Jungkook lo pueden emparejar con todos, menos con Jimin. Llega el cumpleaños de Jimin e hizo un live. No hubo saludo de Jungkook, está claro, con tanto rumor malintencionado que estaban envueltos ambos, muchos hubieran dicho que Jungkook ocupó a Jimin para tapar lo que se dice. El mismo caso que pasó con el cumpleaños de Jungkook, hubieran dicho que lo saludó para desviar la atención. Ambos cuidan lo que tienen. En la cafetería del señor Park se celebró a lo grande el cumpleaños de Jimin, y se vio a los padres de Jungkook ayudando a los papás de Jimin en todo para que saliera bien el evento de la cafetería. Fue hermoso ver a las familias unidas. Salieron videos del 2023, donde Jungkook supuestamente caminaba tomado de la mano con una mujer. Todo indica que fueron manipulados con IA. La persona que fue indicada como su novia, lo salió a desmentir. Con esos videos y el hate imparable a Jungkook, resurgieron los rumores de separación y distanciamiento de Jimin y Jungkook. Pero nos dieron la sorpresa con el anuncio de Are You Sure 2, y a fines de octubre, comienzos de noviembre, grabaron muchas promociones para el programa. 너무 촬영을 빌미로 약간 휴가 그 약간 여행 가는 그런 느낌이잖아. 나는 관광을 사실 별로 안 좋아해. 그러니까 저는 개인적으로 그냥 약간 너 나랑 있는 거 좋아하잖아. 재밌지. Comprobando una vez más que su relación en nada ha cambiado, sigue más sólida que nunca, y una vez más callando las bocas de los antis, donde decían tonterías de ambos, y también algunas jikukas que alimentaron el hate, diciendo que era ya una aparición de ellos. Pero en este canal decimos que el tiempo es nuestro mejor aliado. 그래서 저희는 합의 끝에 다시 할게요. Se estrenó Are You Sure, pero antes, Nam sube estas fotos de la sala de ensayo y vemos a Jikook juntos, en su mundo. Llega el esperado Are You Sure, entregando hermosos momentos, risas, complicidad, amor y mucha comida. Ocho capítulos que fueron nuestro regalo de Navidad para todas las jikukas fieles y que no se dejan engañar por rumores y mentiras. Estas últimas semanas de diciembre nos comprobó una vez más que el Taekook solo existe en mentes enfermas. Jungkook negándose en dormir con Tae, pero disfruta hacerlo con Jimin. 한 침대에서 자겠구만. Después en el live del cumpleaños de Tae, Jungkook aferrándose a Jimin, sin contar que no quería estar en el live. 오케이. 이제 집 가려고 하는데 태희가 다 같이 끌려왔어요. 아니 생일 축하 다 해줬어요, 태형. 저대로 도망가는 거 아니야? Así se dieron las cosas este año,
pero si lo ponemos en una balanza, fue un año hermoso del J-Cook, de momentos claves que nos hizo reafirmar que ellos tienen una relación única, sea cual sea. Pero es de un amor sincero y transparente. Y para terminar el año, los 7 esperaron el 2026, juntos en casa de Nam. Jimin invita a Jungkook a sentarse al lado de él, pero Jin, en un intento de ponerlo en el sillón, Jungkook se da vueltas y se va de cabezas. La reacción de Jimin fue al instante de contener a Jungkook para que no cayera, y después preguntándole si está bien del cuello. 나 소파 산지 한 달도 안 됐어. Así esperaron las 12, uno sentado al lado del otro, junto a sus compañeros. Jimin y Jungkook no pueden evitar mirarse y tocarse, su amor siempre está presente. Le deseo a J-Cook un hermoso y exitoso 2026, lleno de salud y que su relación siga sólida y hermosa como hasta el día de hoy. Y a todos los que miran mi canal, les deseo lo mejor del mundo. Gracias por la fidelidad y confianza que tienen en mi trabajo, gracias por las lindas palabras en cada comentario. Espero este 2026 hacerlo mucho mejor. Que pasen o hayan pasado este año nuevo con las personas que más quieren. Gracias 2025 y bienvenido 2026. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.